Y ahí está grabando. Bien, bueno. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso o quieren que hagamos un repaso de ello? Ustedes díganme. Ustedes mandan. ¿Se acuerdan o no? Porque les voy a estar hablando mucho del laberinto óseo y laberinto membranoso. ¿Se acuerdan o no? Contéstenme sinceramente. Un repasito, por favor. Repasito, va que va. Me agrada lo del repasito. Bien, ¿ustedes se acuerdan que teníamos aquí lo que es un laberinto óseo, que prácticamente pues es hueso y va a estar alojado en la porción petrosa del hueso temporal? Sí, ¿no? Que lo vimos acá y de hecho pues, se los mostré en un corte así bien padriuris, vean, como ahí se ve lo que es el laberinto óseo y es donde vamos a tener prácticamente los receptores para el sistema vestibular y el sistema auditivo o coclear. Me gusta llamarlo más auditivo porque coclear no sé, no le queda la verdad. Y entonces teníamos acá nuestros conductos semicirculares, teníamos la cóclea y nuestro vestíbulo. Así es como se ve si lo quitáramos literalmente del hueso temporal. Y vean, aquí le hicieron un corte y ya lo observamos con más detalle que es esto de lo que es, por ejemplo, rampa vestibular, licotrema, la rampa timpánica, ya nos va a interesar más cuando veamos el sistema auditivo. Ahorita nos vamos a enfocar solo en esta parte. Déjenme activar el puntero. Nos va a interesar esta parte de acá, porque acá es donde vamos a tener nuestros receptores, pero no crean que en el hueso, sino imagínense que dentro del laberinto tenemos otro laberinto que este ya es el laberinto membranoso. Vean que tiene prácticamente la misma forma que el laberinto óseo. Y aquí ya tenemos lo que son las ampollas y prácticamente las máculas. Ujú. Vean cómo aquí se forman como que estas protrusiones. Es ahí donde vamos a tener nuestros receptores para lo que es la vía vestibular. Ahora sí, ya se acordaron del laberinto óseo y membranoso, entonces vamos ya con lo que nos importa. Entonces yo les estaba hablando de estos receptores, ¿no? De la vía vestibular. Y vamos a tener dos tipos de receptores, por así decirlo, que así los refieren algunos libros, como laberinto estático y laberinto cinético, ¿ok? ¿Por qué laberinto estático? Porque prácticamente como que nos va a detectar aceleraciones lineales. ¿A qué me refiero con aceleraciones lineales? Y lo voy a explicar con esta imagen de este POW. Bueno, yo creo que todos en nuestra vida hemos jugado POW, ¿no? Pero quiero que vean que este Poe, aquí con su compa del Samuel, van en un carro, ¿ok? Ustedes cuando van en un carro, obviamente no están moviéndose, pero ustedes saben que el carro se está moviendo. ¿Y cómo es posible? Por medio de esto, del laberinto estático, las aceleraciones lineales. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en un elevador. Cuando el elevador desciende o asciende, nosotros sentimos cómo nosotros igual nos elevamos o descendemos. Es lo mismo, aceleraciones lineales. ¿Qué receptores van a detectar lo que son las aceleraciones lineales? Pues son los órganos otolíticos. Esto es pregunta de examen, ¿eh? A veces las hacen así. ¿Cuáles son los receptores que detectan aceleraciones lineales? Les ponen utrículo, conductos semicirculares y otras respuestas. Ajá, o sáculo. Y entonces su respuesta sería utrículo y sáculo. Detectan aceleraciones lineales, ¿ok? Lineales. Otro ejemplo que algunos mencionan, bueno, que se menciona en otros libros, sería, imagínense que van caminando y se les cae una moneda de un peso. Obviamente ustedes no se agachan y agarran la moneda de pesos sin voltear a ver la moneda de a peso, ¿no? Tienen que voltearla para saber que ahí está. Entonces, lo que hacen es, si pueden ver mi cámara, inclinar la cabeza hacia abajo. Eso ya también es considerado como una aceleración lineal, porque de igual manera estos receptores lo van a estar detectando. Bien, ahora, ¿qué pasa con el laberinto cinético? Como su mismo nombre lo dice, cinético. Yo sé que ustedes están cansadísimos de esta palabra en bioquímica porque han visto cinética química, cinética enzimática, pero saben que cinética tiene que ver con movimiento. ¿Ok? Entonces, este laberinto cinético me va a detectar lo que son aceleraciones angulares.
¿A qué me refiero con aceleraciones angulares? Con rotación de la cabeza. Por ejemplo, cuando nosotros decimos no, estamos haciendo una aceleración angular, ¿ok? Principalmente aceleraciones angulares de la cabeza y el cuerpo. Entonces, hagamos esta relación. Yo les hago esta pregunta. ¿Creen que las aceleraciones lineales tengan que ver con la fuerza de gravedad que existe en la Tierra? ¿Sí o no? Sí, Claro, obviamente van a detectar estos cambios en la fuerza de gravedad. Imagínense ustedes en un juego mecánico, que no sé, en el Six Flags, ¿no? ¿A quién no le gusta subirse en el Superman? Pues quién sabe, porque pues está raro, ¿no? Pero cuando el Superman, supongamos que va subiendo, va subiendo, va subiendo, ustedes están sentados en el carrito, pero van sintiendo cómo es que se están moviendo. Y pasa lo mismo con este Pop. Ahora, igualmente, cuando da, supongamos que una vuelta completa, igualmente lo vamos a sentir, ¿ok? Por medio de aceleraciones lineales. O sea, son prácticamente tienen que ver con la fuerza de gravedad, ¿ok? Y ya les puse ejemplos, el carro, la moneda o cuando están en un juego. Y en las aceleraciones angulares cuando ustedes giran la cabeza. Y bien, así vamos a dar como que cuáles son las funciones del sistema vestibular. En primera, va a ser para no perder el equilibrio. Ustedes ya están muy familiarizados con que si escuchan vestibular está referido a equilibrio. Y aquí cobra sentido, porque obviamente, si ustedes giran la cabeza, tiene que haber como que un sistema para que al mismo tiempo no nos mareemos y podamos como que realizar ese movimiento de forma correcta y no nos caigamos. ¿Ok? Esto pasa con el sistema vestibular, nos ayuda a mantener el equilibrio, pero también nos hace conscientes de esos movimientos. Y bueno, también quería hablarles de lo que son los movimientos oculares. Si tienen la oportunidad alguna vez de ponerse frente a un espejo, quiero que se pongan frente al espejo y vean fijamente el espejo y giren la cabeza. Vean cómo sus ojos se van moviendo en dirección contraria al movimiento de su cabeza. Y esto tiene que ver mucho con el sistema vestibular porque va a ser un reflejo. Ustedes cuando giran la cabeza, obviamente sus ojos no se van a quedar estáticos, tienen que moverse porque sería extraño, ¿no? Y sería normal. Entonces, ese también va a ser una función del sistema vestibular. Y al final les voy a hablar de reflejos que están asociados con el sistema vestibular. Pero sí les queda claro que el laberinto estático, laberinto cinético, aceleraciones lineales y aceleraciones angulares, ¿o hay alguna duda? todo bien. ¿Todo bien? ¿Todos? ¿Todos? ¿Bien? Sí, todo bien. Va que va. Y ahora vamos a enfocarnos en esta imagen. Vean cómo están distribuidos los diferentes receptores. Acá tenemos nuestro utrículo, aquí tenemos nuestro sáculo y tenemos nuestras ampollas en nuestros conductos semicirculares. Vean cómo el utrículo está orientado en forma horizontal y el sáculo en forma vertical. Y esto ahorita va a cobrar sentido un poco más adelante. Pero ya vamos con lo que son los receptores. ¿Se acuerdan del tema de receptores que hemos estado viendo desde primer parcial? Que los receptores son estructuras especializadas. Quiero que se imaginen, por ejemplo, los discos de Merkel. Los discos de Merkel que iban a estar en la epidermis, en el estrato basal, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Pues células, prácticamente, que nos iban a detectar estímulos. Pues aquí no cambia mucho porque, ¿qué creen? Que aquí el que nos va a detectar todos esos cambios en el cuerpo y la fuerza de gravedad van a ser las células ciliadas. Células ciliadas. ¿Por qué ciliadas? Ustedes perfectamente saben por qué en histología se les llaman células ciliadas, pues porque presentan cilios, ¿no? Pero nosotros tenemos diferentes tipos de cilios. Pues los cilios que que van a tener aquí van a ser los estereocilios, ¿ok? Aquí tenemos los estereocilios y vamos a tener algo también muy característico de estas células, algo muy particular que es llamado quinocilio. Esto es muy importante porque a través de este quinocilio es prácticamente el eje que nos va a definir si la célula se despolariza o se hiperpolariza. Pero quiero que se queden con esto. Las células ciliadas
que tienen esterocilios, presentan un solo quinocilio, como lo mostramos acá. Obviamente van a haber dos tipos de células, las tipo 1 y las tipo 2. ¿Por qué las distinguimos en dos tipos? Por su morfología. Vean cómo esta tiene una zona más bulbosa, más redonda, y esta prácticamente es cilíndrica. Es una característica de la 1 y la 2. Ahora otra también va a ser la terminación nerviosa aferente. Vean cómo la terminación nerviosa aferente tiene forma de cáliz. Ajá. Mientras que en la 2 pues tiene el clásico forma de botón. ¿Y de dónde creen que procedan estas terminales nerviosas aferentes? ¿De dónde creen que provengan? ¿Dónde creen que se encuentre el soma? ¿Creen que este sea el soma o que se encuentre en otra estructura? En los núcleos vestibulares. ¿Hasta allá? ¿Segura, Vania? Si eres Vania, ¿verdad, Vania? Sí, Ah, no ok. sé. ¿Te acuerdas que estaba entre los núcleos vestibulares y lo que es el receptor? Había algo muy particular que yo les dije, ahí está el origen real. ¿Es un ganglio? En el ganglio, exactamente, en el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos en pares craneales? Pues prácticamente estas terminaciones tienen su soma ahí. Ajá, estas células que iban a ser bipolares, su soma lo iban a tener ahí, en el ganglio. Entonces, a partir de una señal que envíe esta célula, va a enviarla a través de la terminación aferente hacia el ganglio. Y del ganglio va a ir ahora sí a los núcleos vestibulares, en donde ya vamos a ver cómo están distribuidas estas conexiones aferentes, que también va a tener conexiones eferentes. Pero vamos por partes. Aquí sí les queda claro cuáles son las características de las células tipo 1 y tipo 2 y lo del quinocilio y esterocilios. Lo repito. Todo bien. ¿Todo bien? Los demás, ¿qué pasó? ¿Todo bien o no? Dicen que todo bien. Bueno, tienen dudas, me pueden interrumpir, ¿eh? Y ahora vamos ya como que a conjuntarlo. ¿Por qué? Porque estas células van a estar formando lo que son estructuras que vamos a encontrar en el laberinto membranoso, que ya les dije que iban a ser las ampollas y las máculas. Y yo todo el tiempo les he estado hablando de ampollas, 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 pero diablos, ¿qué es una maldita ampolla? Pues aquí lo están viendo. Una ampolla está compuesto por lo que son este tipo de células. Vean, las células ciliadas. Tenemos lo que es una cresta. Vean cómo está aquí la cresta. Y vean cómo dentro de esta cresta tenemos ya lo que son las células. Y lo que quedan expuesto son los esterocilios y el quinocilio, que es único. Y todo esto va a estar cubierto por una cúpula. Una cúpula que me va a, a definir un compartimento. Porque aquí quiero que le imaginen que tenemos una caja dentro de una caja. Porque vamos a regresarnos un poquito a esta imagen de acá. Y aquí lo que vamos a tener prácticamente es un líquido llamado endolinfa. Seguramente lo han escuchado y seguramente yo creo que lo llegué a mencionar cuando di esta clase del octavo par craneal, pero vamos a tener un líquido llamado endolinfa, que la endolinfa va a ser un líquido rico en potasio y pobre en sodio, y va a asemejar a la composición del citoplasma de una célula. ¿Se acuerdan? Porque el potasio iba a estar más abundante dentro. Mientras que en el laberinto óseo íbamos a tener otro tipo de líquido que es llamado lo que es la perilinfa. Ajá. La perilinfa, y quiero que esto también, si pueden anotarlo, porque seguramente también es pregunta de examen, es similar a la composición del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Va a ser más rico, más rica en sodio que en potasio. Entonces, perilinfa, sodio, endolinfa, potasio. Sí les quedó claro esto, ¿verdad? Bien, ya que quedó claro lo que es la endolinfa y la perilinfa,
quiero que ahorita nos olvidemos por un momento de lo que es la perilinfa y vamos a concentrarnos en la pura endolinfa, que va a estar circulando dentro de lo que es el, el laberinto membranoso. Ujú. Ahora, lo que va a pasar es que aquí vamos a tener a nuestra endolinfa. Imagínense que es toda esta. ¿Ok? Entonces yo les dije que quiero que imaginaran una caja dentro de una caja. Esta es una caja grande y esta es una caja chiquita. Las dos van a tener líquidos. Y quiero que entiendan esto. La densidad de la endolinfa va a ser igual a la densidad de lo que es la cúpula, ajá, del líquido que tenemos aquí dentro de la cúpula. ¿Y por qué va a ser importante? Porque si yo hiciera un movimiento, ¿se acuerdan para qué eran las ampollas de los conductos semicirculares? ¿Aceleraciones angulares o lineales? Angulares. Angulares, exactamente. Entonces, si yo hago un movimiento de rotación de cabeza, lo que va a pasar es que esta endolinfa se va a mover, ajá, en una dirección. En una dirección. Y como tienen la misma densidad, lo que va a pasar es que este líquido también se va a mover en la misma dirección. Y lo que me va a ocasionar es que estos estereocilios se muevan. Ajá. ¿Para qué van a mover? Para despolarizar a la célula, prácticamente. Va a ser diferente en la mácula, porque en la mácula su estructura es diferente. Vean cómo tenemos lo que es la membrana otolítica, pero tenemos las mismas células, ¿eh? Que quede claro. Aquí están las células, tenemos lo que es la membrana otolítica, que es toda esta de acá, y vean cómo tenemos otoconias. Seguramente lo han escuchado como otoconias o otolitos, que son carbonato de calcio, son piedritas de carbonato de calcio ¿qué creen? Que la densidad de las otoconias o otolitos va a ser mayor a la densidad de lo que es la endolinfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se mueve la endolinfa, ¿ustedes creen que esto de acá adentro se mueva, sabiendo que la densidad de las otoconias es mayor? ¿Creen que se mueva o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, no, sí, o no sé. Dos. O sea, no Pues importa que se equivoquen. Ustedes digan lo no. que piensan. Ok. Vania dice que no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí. Ok. Diana dice que sí. Pues, ¿qué creen? Que no se va a mover. No se va a mover para nada. Esto se va a quedar igual. Por más que la endolinfa se mueva, esto no se va a mover porque las otoconias son más pesadas. ¿Cómo se van a mover? Únicamente, ¿se acuerdan del ejemplo de lo que es del juego mecánico? Pues, ¿qué creen? Que estos movimientos lo que va a pasar es que van a causar desplazamiento de lo que son las otoconias. Enton- Entonces, para que surja este desplazamiento de las otoconias, pues obviamente no depende de lo que es la endolinfa, sino el propio movimiento de las otoconias me va a desplazar lo que son estos esterocilios. Ajá. Entonces, acá las otoconias y aquí la endolinfa. No sé por qué puse D, pero está raro. Bueno. Y aquí se los puse, mira. En los conductos semicirculares tenemos lo que son las ampollas. En los órganos otolíticos, que es utrículo y sáculo, es la mácula. Y tiene sentido, ¿no? Y sí quedó claro esto de lo de la densidad y por qué se mueven, o quieren que lo repita. ¿Puedes repetir nada más lo de las otoconías, por Ok. favor? Las otoconias son piedritas de carbonato de calcio que tienen una densidad mayor a lo que es la endolinfa. Quiere decir que si la endolinfa se mueve, las otoconias no se van a mover, sino las otoconias, lo único que va a causar el desplazamiento de las otoconias son aceleraciones
lineales. Ajá. Lineales. ¿Y qué va a causar que estas autocones se muevan? Pues ya puse ejemplos, por ejemplo, en un elevador, cuando vas en un carro, cuando te subes a un juego mecánico. O sea, esos cambios en la fuerza de gravedad van a causar el desplazamiento de estas otocones. Por más que se mueva la endolinfa, no se van a mover estas otocones, sino te digo, las otocones solo van a responder a aceleraciones lineales. ¿Por qué? Por la densidad. ¿Sí quedó claro o lo vuelvo a repetir? Sí, Va, ya quedó bien. Gracias. todo ok, va. Ahora. Y esto es lo que les decía. Fíjense, aquí tenemos una aceleración angular. Este tipo lo estamos viendo desde arriba y vean cómo está prácticamente girando su cabeza, haciendo rotaciones. Vean, cuando gira su cabeza a la izquierda, lo que va a pasar en lo que es en la ampolla izquierda, es que se va prácticamente a despolarizar. Mientras que en la ampolla derecha se va a inhibir. Y ahora van a preguntarse, ¿por qué se inhibe un lado y por qué se excita del otro lado? Bien, voy a pasar rápido a un apunte, nos voy a proyectar un apunte que nos va a quedar más claro. ¿Ya están viendo ahí el apunte o siguen viendo el PDF? Digo, la presentación. Sí se ve. Quiero que nos enfocamos en esta imagen. Aquí tenemos nuestro quiniocilio, ajá, y aquí tenemos nuestros estereocilios. Vean cómo acá tenemos lo que son canales de potasio, perdón, canales de potasio. Lo que va a pasar es que estos canales de potasio son mecanosensibles. Quiere decir que no van a abrirse por un estímulo eléctrico, sino por un movimiento de estos estereocilios. Si se mueven hacia un lado, se van a abrir, y si se mueven hacia el otro lado, se van a cerrar. ¿De qué va a depender de esto? Del quinocilio, que yo les dije que iba a ser el eje. Ojo, aquí pongan atención. Si los estereocilios se mueven hacia el quinocilio, los canales de potasio se abren y la célula se despolariza. Pero si los estereocilios se mueven hacia el otro lado, o sea, alejándose del quinocilio, la célula se va a hiperpolarizar. Si se despolariza, obviamente va a mandar una señal, y si se hiperpolariza, no va a mandar una señal. Entonces, cuando yo giro mi cabeza, entonces, acá se están abriendo los canales de potasio y acá pues permanecen cerrados. Por lo tanto, de acá se está despolarizando y aquí se está hiperpolarizando. Y es lo que estábamos viendo en la presentación. Entonces, vean cómo el potasio entra a despolarizar la célula y lo que va a pasar es que me va a abrir canales de calcio, porque acuérdense que esa despolarización va a viajar por la membrana, va a llegar a este canal de calcio, lo va a abrir, el calcio entra y déjenme decirles esto, que el calcio actúa como segundo mensajero. ¿A qué me refiero con esto? De que me va a causar cierta actividad dentro de la célula. En este caso, ¿qué va a pasar? La liberación de neurotransmisores, como ya lo hemos estado viendo desde el primer parcial. Entonces, esto es lógico. Potasio, calcio. Ajá. Calcio libera neurotransmisores y envía esta señal hacia lo que es a nuestra terminación nerviosa aferente. Y estos son los neurotransmisores que emplea el glutamato como excitador y aspartato como inhibidor. Ujú. Aspartato como inhibidor. Sí. No sé por qué lo puse en rojo. Es confuso. Pero bueno, quiero que se queden con que los neurotransmisores van a ser glutamato y aspartato. Y al rato les demiento si aspartato es excitador o inhibidor. Con lo que yo tenía entendido es que también era excitador, pero no sé por qué aquí lo puse en rojo. Al rato se los desmiento, pero quiero que se queden con esto, glutamato y aspartato. ¿Bien? Entonces, así es como se va a llevar prácticamente este mecanismo de transducción de señal. Entonces, ¿ya entendieron por qué de un lado se despolariza y de otro lado se hiperpolariza? Sí, A ver, yo les voy a preguntar. Si los estereocilios se aproximan al quinocilio, ¿se despolariza o se hiperpolariza?
Se despolariza. Exactamente. Y ahora, si los estereocilios se alejan del quinocilio, ¿se despolariza o se hiperpolariza? Hiperpolariza. Exactamente. Hiperpolariza. Perfecto. Ajá. Hiperpolariza, despolariza. Es por eso que pasa esto. De un lado se inhibe y del otro lado se excita. Por esto de los estereocilios y quinocilios. Vean cómo. Aquí causa el desplazamiento de lo que es la endolinfa y el mismo movimiento de la endolinfa aquí me causa un desplazamiento de lo que es la cúpula. Ujú. Y pues pasa el caso contrario si giramos hacia la derecha, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en las aceleraciones lineales? Va a pasar algo muy similar, pero aquí va a ser un estímulo diferente. Aquí vamos a tener prácticamente un movimiento de balanceo. A esto se le conoce como movimiento de balanceo, chicos. Vean cómo el cuerpo se mueve completo hacia un lado. Y es simulando como si ustedes estuvieran en un barco, y el barco se estuviera moviendo de un lado al otro. Pues obviamente causa que pues, su cuerpo se mueva de un lado al otro, ¿no? Y ustedes lo detectan. Y de hecho, si se llega a sobreestimular esa parte del sistema vestibular, pues ¿qué nos ocasiona? Pues mareos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? Nosotros tenemos nuestra estructura diferente. Teníamos prácticamente lo que son las otoconias, nuestra membrana otolítica y las células, pero las células no iban a cambiar, iban a tener un quinocilio y esterocilios. Déjenme decirlos que vamos a tener lo que es una línea llamada estriola. Ujú. Y va a depender de esta estriola si las células se despolarizan o se hiperpolarizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el utrículo, los quinocilios, o sinocilios van a estar polarizados hacia la estriola. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, como lo están viendo. Obviamente, si se desplaza hacia la estriola, se va a despolarizar, porque vean cómo los estereocilios se están aproximando al quinocilio. Ahora, en lo que es en el sáculo va a ocurrir lo contrario. Se van a despolarizar fuera de la estriola. O sea, el quinocilio lo van a tener de este lado. Y aquí van a tener lo que son los estereocilios. Ajá. Eso va a ser la diferencia muy importante. Entonces, en el utrículo se despolarizan hacia la estriola. Y en el sáculo se despolarizan fuera de la estriola. ¿Sí quedó claro eso o lo vuelvo a repetir? Con toda confianza, chicos. ¿Sí quedó claro? O lo vuelvo a repetir. Sí, todo bien. ¿Segura, Vania? No esté Vania, ¿eh? Quiero ver un Sí, 10 en ese examen. Los demás, Hugo, Luz, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. yo no ubico muy bien dónde está la estriola. Ok. La estrella es esta, mira. Esta que tú ves acá, ves que aquí está como que va así, y de repente como que tiene un pico hacia arriba. Esta como que, por así decirlo, como que profundidad o muesca que se marca aquí es la estrella. Ajá. Mira, es que Haynes no es un libro muy esquemático. De hecho, es como de que te muestra la estriola, pero tú te quieres imaginar la estriola y no te la puedes imaginar porque pues está en blanco y negro. Pero déjame ponerte una imagen de un libro de fisiología. Y acá está, mira. Fíjate, esta es tu estriola, prácticamente. ¿Ya viste? Es como una línea que se traza pero que también observamos. Ese es como si fuera un órgano otolítico en 3D. Vean cómo está. Y la estriola, pues, va a ser como que este eje en donde nos va a decir si, si se despolariza hacia la estriola o si se hiperpolariza fuera de la estriola. Ajá, entonces, esta es nuestra estriola. Ve cómo los sinocilios, en este caso, a ver, tú contéstame aquí, Luz.
¿Se despolarizan hacia la estriola o fuera de la estriola? Tú dime. En esta imagen de acá, con lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjate cómo está el quinocilio. Hacia la histriola. Ok. Si yo eh, muevo mis estereocilios hacia la estriola, estos estereocilios se alejan del quinocilio. Y tú dime ahí, ¿se despolariza o se hiperpolariza? Se hiperpolariza. Entonces sería fuera de la estrella, ¿sí o no? Sí. Ah, ¿ok? Entonces ahí es donde tiene lógica lo que es la estrella. Es lo que nos va a indicar. ¿Ya quedó más claro, Luz? Sí. Entonces vamos a regresar a la presentación. Aquí estamos. Y entonces lo que va a pasar acá es que vean cómo tenemos estos movimientos de balanceo y vamos a tener esto, de que si yo me inclino hacia la izquierda, vean cómo las otoconias o otolitos se mueven hacia un lado y me desplazan lo que es la membrana. Al desplazarme la membrana, me van a hacer que estos estereocilios se tuerzan, ajá, o prácticamente vayan de un lado para el otro. En este caso, vean cómo se inclinó hacia la izquierda y prácticamente cómo se están despolarizando estos se están hiperpolarizando más bien los de este lado porque se están alejando del sinocilio. Pero vean cómo estos se están aproximando. Entonces, aquí hay una discordancia entre los libros de fisiología y neuro, porque aquí Haynes les dice que unos van a estar polarizados un lado hacia la estriola y otro lado fuera de la estriola. Pero yo se los pongo como se los expliqué para que la tengan más fácil. No es como de que se los vayan a preguntar, sino es porque prácticamente es un poco de fisiología, ¿no? O sea, para que entiendan cómo es que se despolarizan y se hiperpolarizan. Pero esto no cambia. Entonces, quédense con eso. Estriola, sáculo, utrículo. ¿Sí quedó claro esto, chicos? Lo que es qué pasa con los sinocilios, los quinocilios, los estereocilios, hiperpolarización, despolarización, estriola. ¿Ya quedó más claro? Para continuar. Sí. Ahora vamos con lo que son núcleos vestibulares. Ya no nos vamos a enfocar tanto en lo que son los receptores porque ya los vimos. Y pues ya no voy a enfocarme en lo que es el nervio vestibulococlear porque también ya lo vimos. Vamos a enfocarnos en lo que son los núcleos vestibulares. ¿Cuántos vamos a tener? 4 núcleos vestibulares. ¿Que dónde se van a encontrar? En bulbo rostral o médula oblongada rostral y puente caudal. O sea, en lo más bajito del puente y en lo más alto del bulbo. Son tienen nombres muy fáciles. Medial, lateral, superior e inferior. Ujú. Como si fuera una crucecita. Superior, inferior, medial y lateral. Pero también tienen sus nombres muy viejitos. Que de hecho estos nombres se los maneja Afifi y se los maneja así, que el medial es el principal, el lateral es el de Deiters, el superior es el de Betsteru, no sé si lo estoy diciendo bien, y el inferior es el espinal. Aquí se los pongo en la presentación por si lo quieren checar. De todos modos, la presentación ya está en Teams, está en segundo parcial, pero la voy a volver a subir en lo que es tercer parcial. Entonces, ¿cuántos núcleos tenemos? 4. ¿Dónde se encuentran? Bulbo rostral y puente caudal. Bien. Y esta va a ser prácticamente lo que es la vía vestibular. Vean, yo tenía lo que son mis receptores que iban a enviar su terminación aferente hacia el ganglio de Scarpa o el ganglio vestibular, que a través de lo que es el nervio vestibulococlear va a llegar a lo que son los núcleos vestibulares, los 4 núcleos vestibulares. Y aquí yo se los puse con flechitas muy detallado hacia dónde se van a proyectar. Hacia el tálamo, hacia el cerebelo, hacia la médula espinal, hacia núcleos de músculos extraculares. Esto es muy importante con lo que les decía de cuando nosotros movemos la cabeza y los ojos se mueven. Aquí es donde estas conexiones tienen importancia. También a los órganos vestibulares va a tener como que una conexión recíproca. O sea, si viene de los órganos vestibulares, igual va a enviar una señal.
También hacia los núcleos vestibulares contralaterales, esto más que nada para comparar información, tanto del lado derecho como izquierdo, y al núcleo motor dorsal del vago. ¿Por qué? Por esto de que yo les decía, y aquí ustedes, esto les va a volar la cabeza, porque ¿se acuerdan que yo les mencionaba que algunas personas se marean, por ejemplo, en un barco? Pues es por esto, de que se sobreestimula lo que son los núcleos vestibulares. Y como los núcleos vestibulares tienen proyecciones con el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo motor dorsal del vago inerva lo que son las vísceras, ¿no? E incluso, si ese estímulo es tan fuerte, pues podemos llegar a vomitar. Y es por estas conexiones con el núcleo motor dorsal del vago. Y este fenómeno se le llama cinetosis. Ajá. Cinetosis o kinetosis. Ajá. Es un fenómeno que se da, les digo, por sobreestimulación de prácticamente los órganos vestibulares, que obviamente llegan a los núcleos vestibulares, y esta señal es enviada al núcleo motor dorsal del vago, que bueno, ya inerva vísceras, ¿no? Y ya ahí nos andará produciendo un vómito. ¿Y cuáles son las vías aferentes, ajá, que llegan a los núcleos vestibulares, aparte de lo que es los órganos vestibulares? Les va a ser la corteza vestibular, o sea, en el cerebro. O sea, no solo el cerebelo se va a proyectar a los núcleos vestibulares, sino también la corteza y la médula espinal. ¿Cuáles áreas son las que se van a proyectar? ¿O a qué se le conoce como corteza vestibular? A las áreas 3 y 2. 3 y 2 del área 312 de Brodmann, ajá, el área 7, la ínsula, también el área 6 y el giro frontal superior. Giro frontal superior. A eso se le conoce como corteza vestibular. Obviamente al cerebelo y a la médula espinal. Pero vean cómo tiene conexiones recíprocas con el cerebelo. O sea, los núcleos vestibulares se proyectan al cerebelo. ¿Y alguien se acuerda del tema de cerebelo? ¿Hacia dónde se iba a proyectar? ¿A qué parte del cerebelo se iba a proyectar los núcleos vestibulares? Hacia arquicerebelo. Arquicerebelo, muy bien. ¿Y te acuerdas por qué estaba constituido el arquicerebelo? Por el núcleo fastigiado y el lóbulo flóculo nodular. Lóculo nodular, muy bien. Qué buena memoria, ¿eh? A mí, sinceramente, yo no me acordaba de eso. Es que son Lóculo las Fs. nodular. Fs, Fs, Fs. Tú muy bien, Vania. Ok. Flóculo nodular, exactamente. Pero fíjate cómo, o fíjense cómo el cerebelo también se proyecta a los núcleos vestibulares. ¿Y por qué? Porque esto me va a ayudar a lo que son los reflejos, chicos. Por ejemplo, el, ¿se acuerdan de lo que son los tractos vestíbulo espinales? No sé si se acuerdan de los vestíbulos espinales. Su mismo nombre lo dice. ¿De dónde va a ir? Del núcleo vestibular, de los núcleos vestibulares a la médula espinal. Acá está. ¿Y para qué me va a servir? Teníamos dos, el medial y el lateral. El lateral va a tener la función de facilitarme músculos extensores de lo que es el cuello y tronco. Ajá. Mientras que el vestíbulo espinal medial me va a encargar de lo que son facilitar músculos flexores. ¿Y por qué se va a dar esto? Imagínense que ustedes están en el metro y ustedes tienen mucho sueño, mucho sueño, y sé que les ha pasado de que se van quedando dormidos, pero ustedes se están quedando dormidos y inconscientemente se están yendo hacia enfrente. ¿Qué hacen para reponer ese movimiento? Se pone en una posición erguida. Y ese es un reflejo que tiene que ver con el sistema vestibular por medio de estos tractos vestíbulo-espinales. Entonces, como se está moviendo el cuerpo, como se está moviendo el cuerpo, obviamente esto es captado por lo que son los órganos vestibulares y tiene que ser compensado porque lo que quiere el sistema vestibular es que estemos en equilibrio. Entonces, ¿cómo lo va a corregir? Extendiendo los músculos del tronco. Aquí es donde recobra importancia esto. Y retomando lo que es al cerebelo, con cerebelo,
es de los movimientos oculares. ¿A qué me refiero con esto? Porque el cerebelo siempre lo hemos asociado con sinergia, ¿sí o no? Y aquí vamos a necesitar mucha sinergia porque en los movimientos oculares, cuando nosotros giramos la cabeza, siempre se van a inhibir unos y siempre se van a excitar otros, porque si se excitan todos, pues sería un desastre. O sea, cuando nosotros giramos la cabeza, obviamente, pues no se sabría hacia dónde se deberían de mover los ojos, ¿no? Pero ya es inconsciente. Ustedes cuando giran la cabeza, pues los ojos se van moviendo también por medio de lo que son estas conexiones con los núcleos de los músculos extraoculares. Y se imaginarán qué fascículo está relacionado acá. Y lo hemos estado mencionando. Esto está relacionado con los reflejos céfalo, óculo, giros. Creo que sí se llama así. Céfalo, óculo, giros. ¿Se acuerdan qué fascículo era? ¿Es el tecto espinal? ¿Segura? No sé. Acuérdate, era un fascículo súper complejo. Que les dijimos que estaba relacionado con el movimiento de la cabeza, el movimiento de los ojos y también pues sí, es ese reflejo. Era el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es un sistema muy complejo, porque no se sabe muy bien de dónde va, a dónde va, sino es como una integración de fibras que me van a ayudar a remediar estos reflejos. Y tiene sentido, porque si se llaman reflejos óculocefalogiros, ahí me acordé, óculocefalogiros, pues tiene mucha relación, ¿no? Porque si yo giro la cabeza, pues también se van a mover los ojos, pero esto es aquí donde se va a decidir cuáles se van a excitar y cuáles se van a inhibir, les digo. Y bueno, ya les dije que va a tener conexiones también con lo que es la médula espinal. Y estas son pues conexiones aferentes y eferentes. Y ya les expliqué algunas y pues seguramente la que más se van a acordar es del núcleo motor dorsal del nodo, seguramente. Entonces, ¿no queda claro lo que son las conexiones aferentes y eferentes? ¿O quieren que repita algo? Ustedes díganme. ¿Quieren que me regresen algo? Díganme un sí o un no. Karina, Diana, Hugo. El fascículo longitudinal medial, entonces lo podemos relacionar con todos los reflejos, se podría decir. No todos, porque si tú dices todos, estarías incluyendo, por ejemplo, el reflejo pupilar o el reflejo consensuado. Y tú sabes, y ya lo vieron con Nuri, que el reflejo pupilar o consensuado no tiene que ver con fibras que se proyecten hacia abajo o hacia arriba, sino son del mismo núcleo, ajá, de Edinger-Westphal, que nos iba a estar ocasionando, por ejemplo, en lo que es el reflejo pupilar, pero no tiene nada que ver el fascículo longitudinal medial. Sin embargo, si tú hablas de reflejos óculo-cefalogiros, ahí sí ya estás hablando de una función del fascículo longitudinal medial, porque el fascículo longitudinal medial también tenía esta función de lo que es a facilitar el movimiento del cuello, ¿no? Porque si tú giras la cabeza, obviamente necesitas facilitar músculos y inhibir otros músculos para que tú puedas, pues, mover todo como si fuera sinérgico. Entonces, el fascículo longitudinal medial está encargado de eso. Y de hecho, al doctor Monroy le gusta como que asociarlo con esa palabra, óculos-cefalogiros. ¿Sí? Que ya, gracias. Va. ¿Todo bien, Hugo? ¿Todo bien, Cari? ¿Todo bien, Diana? ¿O hay dudas? Ustedes díganme. O sea, yo me puedo regresar. Ustedes los noto muy calladitos. No, sí está todo bien. Va. Entonces, si está todo bien, pues vamos a continuar. Y aquí pues una imagen más esquemática, ¿no? Vean cómo aquí tenemos nuestras células, cómo se proyectan a los núcleos vestibulares y cómo esas proyecciones tienen conexiones recíprocas con los núcleos vestibulares del otro lado. Vean cómo tenemos fibras que ascienden y llegan a lo que es a cerebelo, llegan a la corteza vestibular, también van a llevar al tálamo, porque en el tálamo van a tener una función de hacernos conscientes
de lo que se está produciendo en las aceleraciones angulares y lineales, porque ustedes cuando estén en el elevador, obviamente sienten cómo el elevador desciende o asciende, y pues como que al principio, como que sienten como que cosquillas en la panza, ¿no? Pero igual es porque ustedes están siendo conscientes de cómo se están llevando esos, cómo ustedes están, ¿no? En respecto al ascensor. Pero esa es la función del tálamo, los hace conscientes de esos movimientos. Y vean, como también llega bueno, no tanto al sistema óptico, sino a los núcleos de músculos extraoculares. También va a llegar a médula espinal por medio de los tractos que ya les dije, al vestíbulo espinal lateral, vestíbulo espinal medial. Y bueno, esas son las proyecciones que van a tener. Y bueno, ya empezamos con el componente coclear, pero yo creo que esto lo veremos mañana porque miren todo lo que les tengo que explicar. Y sinceramente yo creo que todos tenemos ahorita cosas que hacer, ¿no? Entonces lo dejamos por una clase aparte para que ustedes repasen todo esto. Ajá. Y lo digo porque no sé cómo estemos de tiempo. ¿En qué temas van ustedes con sus doctores o doctoras? Vía visual. Vía visual, ok. Dianita va en vía visual. Yo Sí. mañana veo vía vestibular. Ok, tú es mañana vía vestibular. ¿Los demás? Igual, vía visual, vestibular. Vania, Luz, Cari. Sí, es que yo voy con Sí, Maite. también. Vía Ah, visual. Vamos en bueno. vía visual. ¿Su examen es antes de salir a vacaciones o al regresar de vacaciones? Estoy regresando. Ah, bueno. Entonces tenemos prácticamente mucho tiempo, porque lo he estado pensando y créanme que en vacaciones, si ustedes quieren, y bueno, también tengo que ponerme de acuerdo con Alan y Uri, pues podríamos dar asesorías. Bueno, pero tal vez nada más como que 2 veces a la semana, igual para que no se haga pesado. Pero digo, si ahorita vamos bien de tiempo, yo creo que a más tardar, pues a lo mejor y nos quedamos en sistema motor antes de que salgamos de vacaciones y ya regresando terminamos. Pero entonces vamos bien de tiempo para que el miércoles veamos vía coclear con calmita y ahorita repasen todo esto de la vía vestibular. Entonces, si no hay dudas, chicos, pues los dejo a que vayan a hacer sus cosas. Y si puedo, porque esta semana créanme que me hice bien pato y de hecho tenía que hacer sus exámenes de lo que es vías exteroceptivas, propiocepción, pero como me hice pato, pues la verdad como que no, no los hice, pero en esta semana los voy a hacer y voy a tratar de enviárselos. El de vía exteroceptiva, propiocepción y vía visual. Vía visual, no sé si ponerlos el de vía visual porque cuando yo hice el examen de pares craneales les metí muchas preguntas de vía visual y de hecho hasta de reflejos, pero lo voy a pensar. De todos modos, saben que ahí tienen las clases grabadas y las pueden ver cuando ustedes quieran. Y bueno, chicos, si no tienen nada más que agregar, pues nos veremos el miércoles para finalizar con lo que es vía, con coclear. ¿Ok? Ahí Gracias. tengo una duda. Dime, Vania. Es que, bueno, ves que mencioné el fascículo tectoespinal. Recto espinal. Ajá. Entonces, se podría decir que la diferencia entre el tectoespinal y el longitudinal medial sería que, bueno, si mal no recuerdo, el tectoespinal es movimiento de cabeza por estímulos visuales, ¿no? Ajá, visuales y auditivos. Porque más que Auditivos. nada, según yo tengo entendido, espinal, estímulos visuales y auditivos. Por ejemplo, cuando tú quieres enfocar algo en el que te llama la atención o pasa, no sé, alguien que te gusta mucho, tú volteas. Y obviamente ahí está relacionado el espinal. O cuando tú escuchas un ruido, obviamente vas a querer voltear también y ahí está relacionado el espinal. Y el fascículo longitudinal medial ya está, es algo más complejo, porque ya estamos hablando de lo que es cerebelo, vía vestibular, núcleos de músculos extraoculares, ajá, o sea, ya es algo más complejo. Y de hecho, creo que lo mencioné, lo llegué a mencionar en lo que es en clase de tallo,
pero les dije que en alguna parte el tecto espinal se unía al fascículo longitudinal medial, a la porción, no me acuerdo si dije ascendente o descendente, pero lo había mencionado en esa clase. Si quieres, no sé, checas la grabación y justamente creo que cuando estoy hablando, no me acuerdo si la parte más rostral, que les dije, aquí se incorpora el tecto espinal, la parte descendente. Trata de como que buscarle ahí, adelantándole, regresándole, pero yo me acuerdo que una parte les dije eso. Si no, ahorita te lo confirmo porque creo que lo tengo anotado por ahí y lo mando por mensaje, ¿va? Ok, sí. Muchas gracias. Y por nada. Entonces, chicos, cuídense, buena noche, nos estamos viendo, cualquier duda, ¿va? Gracias esta mañana. Hasta mañana, descansen.